qué injusto era, yo pensaba, que te quitasen todo el trabajo. Esta historia empezó en el año 2011, o sea, había pasado casi 10 años. Con todo el esfuerzo que habíamos hecho en 10 años, te has esforzado y te has sacrificado tanto durante 10 años y te lo quitan de golpe y porrazo. Yo soy un loco del control. Y cuando algo se te va de control, te provoca un daño personal como no te provoca nada. Entonces, yo en una situación personal, de una crisis total, donde no dormía por la noche, donde... Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias de Crecimiento. Hoy mi invitado es Jaime Arteaga, maestre. Es el cofundador CEO del grupo Do It, cadena de restaurantes de comida saludable con un montón de establecimientos en varias ciudades españolas, pero esto lo vamos a hablar juntos. Hola Jaime. Hola Jonoel, muchas gracias por invitarme. Buenos días. Buenos días, es un placer. Mira, antes de grabar te decía, es que yo cuando pensaba en Do It, veía inmediatamente, ¿no?, los espacios que habéis creado, que creo que ha sido como un antes y un después en la restauración en España, y lo tengo muy marcado en mi mente. Y dije, claro, ahí yo he ido a comer porque me atraía, fíjate lo que te digo, a mí me atraía la decoración de vuestros espacios, que hoy en día pues, se encuentra más, evidentemente, aunque nos contarás cómo habéis seguido innovando, pero lo tenía muy en mente, ¿no? Este espacio que da frescura, verde, colores. Así que enhorabuena, porque esto es un tema de marca. Gracias. O sea, fíjate que el interiorismo, que ahora se le da más importancia en los restaurantes, en la restauración, pero ha costado mucho que se le dé importancia a la restauración de ticket tasado, ¿no? De ticket bajo, ¿no? Que es la restauración en la que estamos nosotros. Y para nosotros la hostelería es súper emocional. El factor experiencial es importantísimo en lo que haces. Y no entendíamos por qué, oye, si entrabas en un sitio de ticket tasado o lo que le llaman ahora ticket bajo o comida más rápida, porque tenías que soportar un ambiente que no tuviese ningún cuidado, ¿no?, en su diseño, ¿no? Y nosotros lo que intentamos pues es decir, oye, tampoco cuesta mucho más hacer las cosas bien. Vamos a intentar darle una experiencia a la gente cuando pone un pie dentro del sitio, ¿no? Y entonces, desde el primer restaurante que abrimos en el 2011, lo tuvimos clarísimo esto, ¿no? Y hemos contratado siempre interioristas de primer nivel que habitualmente no hacen este tipo de proyectos. Habitualmente hacen proyectos más de ocio, con un ticket medio más elevado. Y nosotros pues pretendíamos traer esta estética o la emoción que te traslada esta estética a un mercado, un ticket más tasado. Y es quizá una de, sí, como dices, es una de nuestras características y la gente nos conoce por ello. Nos encanta además, ¿no? Yo no entiendo perfectamente y lo habéis hecho fenomenal. Oye, te voy a hacer algunas preguntas, así nos calentamos y luego, y luego seguimos con nuestra charla. ¿De dónde eres y dónde vives? Soy sevillano. Nací en Sevilla en el 80 y me vine a vivir a Madrid en el 98. O sea que llevo aquí tiempo, he pasado por algún otro sitio. He pasado por Lyon, por cierto, que sé que... Sí, lo he visto en tu LinkedIn. O sea, ¿que podemos hablar en francés o no? No me lo hagas aquí, hombre. Ya sabes que hace 23 años. Pero bueno, los últimos 26 años he estado en Madrid. Aquí hice la carrera, aquí empecé a trabajar por cuenta ajena, aquí empecé a aprender, aquí me casé, aquí hicimos nuestra familia y bueno, y ahora lleva siendo nuestro hogar muchos años. Sí. Bien, bien. Pero, ¿cuál es tu destino preferido para desconectar y descansar? Pues fíjate que lo del destino preferido, yo no soy muy amigo de dónde prefieres estar de vacaciones, dónde prefieres estar descansando, dónde prefieres vivir. Yo estoy bien en cualquier sitio, ¿no? Sí, estoy en Sevilla fenomenal porque mi familia está allí y es una ciudad que quiero muchísimo y que visito frecuentemente y de la que tengo muy buenos recuerdos. Madrid me encanta, es una ciudad que me aporta muchísimo a todos los niveles, personal y profesionalmente. Y te diría que estoy muy bien en las dos. Yo normalmente me cuesta decidir en preferencias cuando te dicen dónde quieres vivir o dónde quieres. Lo importante es desarrollarte bien donde estés, pero no tener preferencias.
Yo tengo muy buenos recuerdos de Sevilla. Me parece que es Sí. una ciudad fantástica que ha cambiado mucho, ¿no? Pero me encanta. A ver, entonces, tu plato favorito, ya que tienes restaurantes. Hombre, como estamos en temporada y a mí me gusta lo sencillo, ponme un buen salmorejo, un buen gazpacho y ya está. Y con eso arranco y no te tienes que complicar. Muy bien. Oye, ¿cuál es el miedo más grande que has vivido o que no quieres vivir? ¿Cuál ha sido? Bueno, los miedos, sabes que son diferentes una vez que los has vivido ya a cuando los proyectas en tu mente y todavía no los conoces, ¿no? Em, el- yo tenía un miedo enorme al fracaso sobre lo que pones el mayor esfuerzo en tu vida. Y luego una vez que fracasas, miras atrás y aprendes del fracaso y lo miras hasta con cierto cariño, ¿no? Entonces, quizá como emprendedor, un miedo que he tenido siempre es que se manifieste en tus riesgos o los riesgos que haces en tus análisis fundamentales, pero luego una vez que vas madurando como emprendedor te das cuenta que esos miedos no son tales. Yo creo que la vida va un poco así, ¿no? O sea, proyectamos muchos miedos y creemos que son mucho peores de lo que realmente son al final, ¿no? Entonces te diría que, 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 que ese quizá fue mi principal miedo, el miedo al fracaso sobre lo proyectado y, y ahora lo he despejado hace tiempo, ¿no? Y si quieres ya hablaremos de ello también. Vale, genial. Pues oye, te voy a pedir porque me interesa siempre de presentarte y de Oh. presentar Doit, vuestra cadena, aunque no sé si podemos decir cadena porque también tenéis un negocio corporativo. Sí, bueno, es una cadena, el Do It, al final es una cadena porque todos los establecimientos son propios, porque no franquiciamos, pero efectivamente tenemos una cadena que es de calle, que es de mercado B2C y también es corporativo, que es de mercado B2B, ¿no? Hubo alguien que me dijo que nuestra empresa era una empresa B2C2B o B2B2C, depende de dónde te marcabas, ¿no? Pero no deja de ser una cadena, o sea, ponemos un alma muy parecida y una oferta muy parecida cuando abrimos restaurantes en calle y cuando abrimos restaurantes en entornos corporativos, que no son solo corporativos, también son universitarios, residencias de estudiante, ahora estamos analizando sector transporte, o sea, no están solo dentro, cuando dices corporativo hay gente que piensa comúnmente que estás en edificios de oficinas, ¿no? Pero sí que nos hemos desarrollado mucho más, sobre todo en los últimos años, en el sector B2B que en el sector B2C. Pero sí, somos una cadena. ¿Y por qué decidéis de ir al B2B? Porque lo lógico, y por eso me interesa, ¿eh? Lo lógico sería decir, oye, hay tantos restaurantes que nosotros podemos crear esta cadena, llegar al máximo en B2C. ¿No? Entonces, ¿por qué elegéis este tema corporativo que seguramente además tiene un reto a nivel de coste? Porque estás facturando a una empresa, entiendo, y Sí. entonces ahí hay una negociación que debe ser bastante difícil, ¿no? Sí, bueno, esto es una mezcla de razones. O sea, yo te diría que nosotros esto lo montamos entre dos socios, que éramos compañeros de trabajo en una patrimonial inmobiliaria. Esa es una razón. Entonces, al trabajar juntos durante muchos años en una patrimonial inmobiliario, estamos especializados en el sector de oficinas. Entonces nosotros identificamos en un momento que el sector de oficinas le estaba dando mucha importancia a los servicios y esa demanda no existía en el pasado y de repente aparece nueva. Y como toda demanda que aparece nueva en un sector, pues hay que aprovecharla. Y entonces una de las razones por las que nos enfocamos al B2B es porque identificamos hace como entre 10 y 15 años que el mercado estaba cambiando, ¿no? Y que había ahí un hueco sobre el que atacar. Esa es una razón. Y pensamos, oye, uno de los servicios principales que puedes ofrecer en un entorno, ya sea una oficina, un hospital, un aeropuerto, una universidad, una residencia de estudiantes, una administración pública, donde sea uno de los servicios más grandes y más fácilmente replicable es la hostelería. Entonces, y luego eso coincidía, a su vez, con que lo que se estaba haciendo en hostelería, en restauración colectiva o en B2B, tenía mucho por desarrollarse tanto en incremento de calidad como en implantaciones en el país, ¿no? Entonces, esa fue una de las razones, identificar que había un hueco y estar en el sector en el que tienes la visibilidad de que ese hueco se está creando, ¿no? Y otro te diría que es económico.
O sea, nosotros, como casi todos los emprendedores, empezamos en un duro, empezamos sin dinero, empezamos con unos ahorros muy chiquititos y con una financiación muy pequeñita también. Entonces, desarrollarte o crecer como cadena en la calle implica un coste en CAPEX altísimo. Desarrollarte dentro de una casa ajena implica un coste en CAPEX mucho más bajo o ninguno, porque al final lo que haces es tomar contratos de gestión y no tanto implantar tu modelo de negocio a tu propia cuenta y riesgo en un local de calle, ¿no? Entonces, el hecho de que los edificios donde te implantan normalmente colaboran en las implantaciones, cuando tu modelo de gestión es competitivo, hace que tú, con bajos recursos, en un inicio como proyecto de emprendimiento, puedas tener una estrategia de crecimiento muy fuerte. Entonces, a nosotros nos hubiese encantado hacer un modelo, por decirte lo contrario a lo que somos, ¿no? Que es de monoproducto en la calle, ¿no? Como una pizzería o una hamburguesería, porque eso es muy sencillo, pero tuvimos que hacer un modelo de multiproducto, de absoluta diversificación en entornos corporativos. ¿Por qué? Pues porque al final era la forma de conseguir crecer con menos capital en un origen y porque además entendimos que lo que nosotros habíamos diseñado tenía mucho sentido ahí, porque esto se puede contar si tienes algo que de verdad tiene sentido ahí, si no es imposible crecerlo, ¿no? Y entonces de ahí... Es verdad que yo te tengo que contar que cuando llegué a España estaba en las oficinas de Telefónica y a mí me sorprendió muchísimo de ver en París, por ejemplo, empresas que ya ofrecían un restaurante dentro del edificio como normal para que los empleados puedan ir ahí y que era un atractivo. Es decir, yo me acuerdo que las empresas decían, oye, que nosotros tenemos un restaurante y vas a poder comer tranquilamente, no vas a tener que ir fuera, el coste es muy reducido. Y llegué en España, estoy en las oficinas de Telefónica, que se supone que es el tipo de empresa que podría tenerlo, y en este momento, ahora sí, evidentemente lo tiene, no lo tenían, y a mí me sorprendió. O sea, teníamos que salir cada día, ir a comer el menú del día. Y eso era como pérdida de tiempo, no tenías ganas de comer cada vez fuera. Bueno, todo un entorno. Y es verdad que vosotros sabéis, o sea, entiendo que había una oportunidad que habéis visto, imagino, fuera o que habéis asumido y lo habéis cogido. Lo que pasa es que me hace pensar también que en países como Francia había ya empresas gigantescas que daban servicio a muchas empresas. O sea, tú creas se crea el mercado en España, pero seguramente tenías que competir con empresas extranjeras muy implementadas, ¿no? Absolutamente. O sea, aparte, das en el clavo, porque en el B2C o en la calle, tú puedes ser competitivo siendo muy pequeño, ¿no? Porque compites con una masa de competencia que está hiperdiversificada. En el B2B no, tienes toda la razón. En el B2B hay muy pocos players en el mercado que son muy grandes. La mayoría son internacionales y hay alguno nacional muy grande, muy grande. ¿Y qué hace esta diferencia al principio? Tu ventaja competitiva en realidad es poca. Pues mira, es increíble porque o sea, estás preguntando algo que es importantísimo. O sea, cómo meterte en un mercado donde la barrera de entrada es enorme porque está en manos de muy pocos que tienen mucha fuerza y que tienen una economía de escala a la que tú nunca vas a alcanzar. Bueno, pues eso fue exactamente lo que nos planteamos hace 11 años, ¿no? Y la única forma era por diferenciación. O sea, si nosotros identificamos algo que fue una oportunidad también, que es que todo el mundo estaba haciendo una estrategia muy similar. Efectivamente, nuestra competencia eran players muy grandes y que hacían las cosas muy bien y que hacen las cosas muy bien, pero que tienen un posicionamiento concreto y que es un posicionamiento muy definido y muy igual. Compiten en un mismo segmento. Y nosotros identificamos que había un hueco de posicionamiento que era el posicionamiento de calidad. En restauración de calle o en el B2C es evidente que hay mucha gente en posicionamiento de calidad y mucha gente en posicionamiento de precio. En la restauración colectiva no había gente en posicionamiento de calidad, no había gente que estuviese haciendo una oferta internacional, que estuviese haciendo una diversificación especial, un trato, una formación especial del empleado para el servicio, que estuviese dándole una especial importancia al interiorismo y a la experiencia, al factor experiencial del cliente dentro del local. O sea, parecía que cuando eres cliente de un restaurante de B2B, tenías que aceptarlo todo, ¿no? Simplemente por el hecho de estar dentro de una corporación o dentro de un ambiente similar. Y nosotros nos pusimos en el lugar del cliente y dijimos, oye, vamos a intentar trasladar una experiencia similar a la del ocio, pero dentro de tu oficina.
Y esto es lo que nos lleva a un posicionamiento de calidad y a ocupar un hueco en el mercado que no existía. Y eso, si te digo la verdad, Jan Noel, es quizá el kit de la cuestión de nuestro crecimiento o de nuestro éxito. O sea, que nunca no hemos tenido gran competencia en los últimos 10 años con este posicionamiento. Y esa es la única manera que nosotros entendimos que podíamos romper las barreras de entrada en este sector que estaba tan consolidado en su competencia, ¿no? Y funcionó, pero es pura estrategia de posicionamiento. Oye, ¿quién fueron vuestros primeros clientes? Nuestros primeros clientes a la vez fueron el BBVA, el Instituto de Impresa y Google. Fueron los tres primeros y los tres grandes que tienes que... O sea, Google es verdad que seguramente ellos querían innovar, ¿no? Con el tema de saludable, que ya en Estados Unidos tenían chef y todo esto. O sea, que quizás estaban más preparados. Google se fijaron en nuestro concepto y querían tener algo innovador en Google Campus, en el centro de emprendimiento que tiene Google en Google for Startups, porque ha ido cambiando de nombre, ¿no? En Madrid, y querían un concepto de restauración que que estuviese un poco en línea con lo que ellos querían proyectar en ese lugar, ¿no? Y entonces nos invitaron a un concurso que ganamos en el 2015 y, curiosamente, a la vez que Google, BBV no nos invita a un concurso normal para sus headquarters, como podía haber hecho Google, ¿no? Sino también nos invita a un concurso especial, que era el Centro de Innovación del BBVA. Y curiosamente, pues una universidad, en este caso no era todavía universidad, era posgrado, porque todavía no existía en Madrid la Universidad del Instituto de Empresa en el 2015. Nos invita también a un formato de posgrado que tampoco era habitual, que era muy disruptivo en España, como el Instituto de Empresa, ¿no? Para los MBAs que hacían en España. Entonces fueron 3 concursos que se nos plantean en un origen, que ganamos los 3 y que tenían algo diferente. Entonces, esto empezó a pasar así, pero es que sigue pasando. Normalmente quien nos invita a hacer una oferta sobre el restaurante de su empresa suele ser alguien que lo que busca es algo diferencial en lo que quiere implantar. Y si no busca algo diferencial en lo que quiere implantar, va un poco perdido cuando nos ha invitado, porque al final lo que le vamos a plantear es algo disruptivo frente a lo que habitualmente se hace en restauración colectiva, ¿no? Okay. Y cuando empiezas así, entonces tienes que negociar, entiendo, precios bastante cerrados, ¿no? Entonces tú empiezas, no tienes volúmenes, tienes que ofrecer una comida saludable a low ticket, lo has dicho tú, yo no. De hecho, me sorprende que comuniquéis bastante sobre el low ticket, ¿no? Es que fíjate, en restauración colectiva, en restauración B2B, que es lo que sería, o sea, restauración colectiva es el servicio de empresa a empresa, ¿no? Tú no puedes estar si no eres muy diverso, si no eres muy rápido y si no tienes un ticket tasado. Es imposible estar. Si rompes una de las 3, no vas a estar nunca en colectiva porque tienes que dar miles de comidas en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Esto siendo rentable. Eso siendo rentable y siendo diferencial. Entonces, claro, es muy fácil hacerlo sin ser rentable y sin ser diferencial. Cuando empieza a complicarse es cuando quieres además hacerlo teniendo un posicionamiento de calidad y quieres hacerlo siendo diferencial, ¿no? ¿Y cómo lo consigues al principio esto? Al principio se consigue con poco margen. Al principio entras en el mercado, sabes que eres no eres el restaurante más rentable de una corporación, pero sí eres el restaurante que la corporación quiere tener. Entonces, nosotros hacemos una apuesta en un origen por intentar crecer, por intentar generar cierta escala, que se consigue, porque hacemos muchas aperturas entre el año 2015 y 2019 aproximadamente, y se hace sacrificando margen antes de tener una escala que te permita no solo ser competitivo en coste de compra de materia prima, sino ser competitivo también en lo que es el reparto de tus costes centrales entre el número de unidades que necesitas. Hay una cosa en emprendimiento que me encanta cómo se define, que es la travesía del desierto. La travesía del desierto es cuando tú tienes una empresa de cualquier sector, en este caso hablamos de restaurantes, tiene 1, 2 o 3 restaurantes que llevas tú, con tus manitas, con tu cabeza y con tu ordenador, y de repente quieres convertirte en una empresa que tenga 20, 30, 40 o 50 restaurantes. Bueno, hay una escala que tú no consigues alcanzar
y hasta que no la para digamos, repartir todo tu gasto central y además para ser competitivo en compra, ese momento, esa travesía pasa desde el momento en el que tú decides ser gran empresa, crear estructura central, pero sigues sin ser competitivo en compras y sigues sin ser competitivo en el reparto de tu estructura central, hasta que tú consigues un número de ingresos, una cantidad de ingresos que es suficiente para darte una escala apropiada para ser competitivo en compras y para repartir tu gasto central de forma de que tu margen de aportación de centro sea eficiente y que tu P&L de compañía realmente en la última línea de verdad sea eficiente. Esa travesía intermedia es la travesía del desierto en la que se queda mucha gente, ¿no? Y nosotros nos atrevimos Y para a no pasarla. quedarte, ¿qué necesitas? Para no quedarte necesitas un control de gestión. Nosotros somos financieros en esencia y necesitas un control de gestión pulcro, porque si no te crees que estás ganando cuando estás perdiendo y te crees que estás perdiendo cuando estás perdiendo más. Entonces necesitas una estrategia de cómo hacerlo y un plan de negocio muy bien diseñado y un control de gestión que básicamente es un seguimiento del presupuesto muy minucioso. Al final es un tema de números. Los negocios, antes o después, te tienes que sentar a planificarlos y a hacerle seguimiento económico. En este caso, yo particularmente, que soy el socio más financiero, le di mucha importancia al control de gestión de esta compañía porque se podía haber ido en cualquier momento por falta de margen en esa travesía. Y conseguimos pasarlo gracias a eso y gracias a que no teníamos un gran pasivo financiero por la implementación de nuestro negocio en restauración colectiva y no en calle, ¿no? Tienes toda la razón. De hecho, yo tengo un buen amigo de infancia que trabaja con los restaurantes y que ayuda a las cocinas a ser rentable, ¿no? Con fichas, gramos, o sea, todo se tiene que pesar, todo se tiene que diseñar, hay que seguir un playbook súper definido y me dice, no te puedes imaginar el número de restaurantes, no hablo de colectivos, pero de la calle, que no tiene ni idea de cuánto le cuesta su No plato. saben ni lo que ganan ni lo que pierden, totalmente. Ni cuánto le Y cuesta un es verdad plato. que no es fácil porque depende, si tú pones mucho más gramos de un ingrediente que es caro, pues ya se te puede ir el margen, ¿no? Entonces imagino que vosotros esto lo tenéis que tener súper afinado, ¿no? Pero es que el escandallo es importante porque la comida es una parte importante de tu cuenta de tu P&L. Pero no es solo el escandallo. El escandallo y la ficha técnica y la ficha del producto es una cosa. Luego, a partir de ahí, hay que planificar en tu presupuesto otras muchas, como es el personal, que es otra parte que pesa tanto como la comida, como es no solo que seas eficiente preparando el plato, sino que seas eficiente en tu merma, que seas eficiente en cómo compras, no solo en el precio de lo que compras, sino en cómo lo compras también. Entonces, hay en tu planificación inicial hasta la puesta en marcha del propio restaurante, que luego lo vas modificando, ¿no? Una vez que va funcionando. Lo que dentro de la restauración lo más importante es una buena planificación del personal y una buena planificación de cómo compras y cómo produces, ¿no? Si eso lo tienes muy controlado y no te falla, como en todos los sectores, lo comercial, o sea, la venta, y más o menos te sigue un orden suficiente para cubrir tus gastos, habitualmente eres rentable. Dentro de que esto es un negocio de márgenes pequeños cuando estás en tickets tasados y que tienes que ser muy minucioso en el control de tus gastos y muy prudente en el control en la planificación de tus ventas, ¿no? ¿Y cuánto tienes que facturar mínimo para llegar a este punto de equilibrio donde decías la parte central se repercute, ya tenemos suficientemente volúmenes, tenemos suficientemente gente para controlar la parte de gestión? O sea, ¿qué dirías que hay que llegar? Bueno, esto es un ejercicio. La pregunta se contesta un poco más por lo micro y lo macro. O sea, nos dimos cuenta creciendo cuando teníamos que facturar como mínimo en un centro de negocio. Y Okay. nosotros tomamos la conclusión que por el tipo de hostelería que nosotros hacíamos, que era una hostelería de comida fresca y que por lo tanto producíamos o producimos in situ, entonces necesitamos más personal y un coste de elaboración mayor de lo que suele necesitar la competencia, entendimos que nosotros éramos un negocio de restaurantes grandes y que necesitábamos tener o medianos y grandes, pero no éramos un ¿Qué negocio significa? Yo no estoy muy... que para mí no es una... O sea, para Al nivel nosotros de no, número, digo, de cuántos tienes que servir de... nosotros a nivel o sea, nosotros no podemos tener corners pequeñitos o carritos pequeñitos, porque como necesito personal para que el alimento te llegue fresco,
lo que no tiene una venta alta no me lo nutre. Entonces, como mínimo, habitualmente estamos haciendo restaurantes de €500,000 como mínimo para, para abrir, para hacer una implantación. Mucho, estamos hablando de lo micro primero, ¿no? Mucho te lo define la propia arquitectura. O sea, tú cuando entras en un sitio, analizas la arquitectura del sitio, analizas los espacios y la implantación y ya sabes cuánta gente necesitas para que ese barco empiece a funcionar. Y por lo tanto, ya sabes, dices, oye, aquí por lo menos, para que un equipo sea orgánico y que aquí pasen cosas de forma ordenada, necesito que haya 8 personas, 10, 12, 15, 20, 25. Entonces, la arquitectura te lo dice, pero por otro lado te lo dice la población. No es lo mismo trabajar en un sitio con una población de 500 personas que en una población de 6.000. Entonces, la población te dice más o menos también cuánta coste vas a necesitar y cuánta venta vas a necesitar. Entonces, así analizas en lo micro, te da un número ejemplo, pero que al final no es tan sencillo. No se puede decir, oye, todos los restaurantes que facturen $500,000 funcionan. No, hay muchos que facturan $500,000 y que quebrarían enseguida, ¿no? Por el tipo de población que tienen y por la arquitectura que tiene el sitio. Y luego en macro, la macro es muy evolutiva, porque al final, cuando tú agregas todos los restaurantes, tus costes centrales se tienen que ir adaptando poco a poco, año a año, y eso lo vas haciendo en presupuestos y lo vas haciendo seguimiento a tu grupo de restauración. Lo bueno de todo esto es que habitualmente, como en todas las empresas, tu gasto central se va diluyendo cuando tu margen de aportación va creciendo, ¿no? Entonces, cuanto más restaurante o cuanto más facturación de aportación tienes, habitualmente tu gasto central se diluye y tu rentabilidad de abajo, que es la que todos perseguimos, incrementa, ¿no? Entonces, nosotros empezamos a estar cómodos a partir de 4 o 5 millones de euros de facturación, empezamos a sacar la cabeza de esa travesía. O sea, para llegar a 4 o 5 millones para poder ya sostener el modelo, ¿no? Y creo que el año pasado habéis cerrado en 13 millones, ¿puede ser? Sí, correcto. Ok. Despacho Aragón. Entonces, a mí lo que me sorprende y me interesa es, vosotros tenéis espacios corporativos y además tenéis espacios restaurantes, o sea, tenéis B2B, B2C, ¿no? Sí. Y lo lógico sería de decir, cuando eres emprendedor, ¿no? Te dicen, hay que ser focus, tienes que elegir un mercado, ser el especialista. Y vosotros tenéis restauración, que ya no es sencillo, porque creo que es uno de los, seguramente, de lo más difícil que puede existir por tema de horarios, dificultades, bueno, todo una cosa que no nos damos cuenta cuando alguien abre un restaurante, creo, si no es un profesional, ¿sabes? Este tipo de cambio de carrera que dices, voy a abrir un restaurante, pues digo, cuidado. Pero consigues vosotros hacer B2B, B2C, en restauración. Esto parece como en el manual del emprendedor debería ser, no, rojo, no puedes hacer esto. Es verdad, es verdad. Tiene un motivo. A ver, tiene un motivo original. Nosotros no podíamos entrar en el B2B con un dossier. Era imposible. O sea, no podíamos llegar al BBV. Necesitabas un flagship, ¿no? Y decir, oye, esto está funcionando en la calle, te lo vamos a traer a tus empleados. Pero desde entonces, porque también otro punto es que ya tenéis más de 12 o 13 años, ¿no? Desde entonces habéis seguido los dos. Sí, hemos seguido los dos, sí. Y esto no complica la gestión. Tú eres el financiero que gestiona, que seguramente mira que todo encaja en el presupuesto. ¿No te complica esto? La única diferencia para mí, o sea, nosotros ya empezamos a ser híbridos en un primer momento por lo que tú has dicho, porque no podíamos, teníamos que ser alguien, necesitábamos un flagship o varios flagship para decir, oye, estos son una cadena, estos chicos saben hacer las cosas, vamos a invitarles a nuestra casa. Si no, era imposible. Entonces, primero hicimos eso como estrategia y luego, efectivamente, seguimos haciéndolo más prudentemente. Hemos crecido muchísimo más en B2B, porque yo creo que el concepto tiene muy buen encaje en B2B y está demostrado así. Y en B2C seguimos creciendo cuando vemos que el sitio, a pesar de que inmobiliariamente lo implantes en un local de calle, el cliente o la demanda que hay alrededor, porque esto es un concepto de restauración de proximidad, no es de destino. O sea, tú nunca vas a coger un coche para ir a un Do It. O sea, tú vas a ir a un Do It si lo tienes. Ahora que hemos hecho la conversación tú y yo, seguro que lo hago. Pero la mayoría no, efectivamente. Te recogeré yo. Pero la realidad es que no es restauración de destino, no es como un restaurante de noche. Entonces, al ser de proximidad, sí que vimos que había sitios en la calle que se parecían mucho a estar dentro de un entorno corporativo. Y por el barrio en el que estaba, por cómo estaba rodeado tu barrio y la población de ese barrio, ¿no?
Entonces no es una casualidad que cuando abrimos B2C, como hemos abierto uno hace 2 semanas en Manoteras o abrimos uno hace poco en Las Tablas, es porque el entorno es absolutamente B2B a pesar de que tu emplazamiento no lo sea. Entonces yo creo, pues, o estamos muy cómodos en este entorno. Si tú me preguntases, Jaime, ¿harías B2C, o sea, una apertura en calle en un barrio residencial sin un entorno terciario? Pues te diría, no sé si me atrevería. No sé si me atrevería porque... O sea que para entender lo que buscas es, tú buscas en realidad el cliente que está en oficinas y le vas a dar un servicio dentro de la empresa que te va a pagar con su restaurante o fuera a las empresas que no tienen quizás un restaurante interno, ¿no? Correcto, a las empresas, a los usuarios de esas empresas, correcto. Sí, Porque en este caso no tienes ningún trato, en el caso de B2C no tienes ningún acuerdo ni ningún contacto con la empresa, como suele ser al revés en B2B, ¿no? Al final, el B2B acaba siendo un B2B2C porque tú contratas con una empresa que es una relación habitualmente muy exigente porque la empresa tiene a un empleado que puede ser un director de compras o un director de servicios, un facility manager, que solo se dedica a controlar los servicios de esa empresa y por lo tanto tienes a alguien al que reportar calidad continua, ¿no? Y que te está auditando a todos los niveles, tanto en calidad como en sanidad, como en procesos, operaciones, etcétera, etcétera, precios y demás, ¿no? Por lo tanto, es muy exigente el B2B a nivel de control. Y luego tienes que, como en el B2C, al igual, tienes que satisfacer al que es el cliente final, que es el que entra por la puerta y va a comer. Que no es con quien firmas el contrato, sino es el empleado de esa corporación. Y ese es el que le tienes que convencer y estar contento, porque si ese no está contento, te va a ser fuera. Entonces, yo siempre digo que nosotros tenemos más jefes que nadie, porque tenemos, por un lado, el control del propio B2B, que lo vas a tener en cualquier contrato que firmes y que es muy fuerte, como tiene que ser. Y luego, por otro lado, tienes que satisfacer y tienes el control del B2C, que es el unitario, es cada persona que pasa por tu torno día a día, ¿no? Y entonces tenemos miles de ojos puestos encima de diferente naturaleza, ¿no? Pero bueno, oye, lo llevamos bien, ¿eh? Ya veo que lo gestionas bien. También hay un nuevo mercado, ¿no? Yo intervengo con los equipos de marketing de B2B de Wallapop en Barcelona y hago días de growth, ¿no? Donde trabajamos juntos y me ha sorprendido que ellos, tienen una app, los empleados, donde pueden pedir directamente cada día los platos que quieren que se les entregue a cada uno en oficina, ¿no? Esto es un mercado que hace 5 años, diría, o 7 años no existía, ¿no? Uh-huh. Bueno, la tecnología en los últimos años ha hecho que cambie mucho el sector, ¿no? Y efectivamente, ahora existen restaurantes virtuales. Tú a través de plataformas puedes llegar puedes hacer delivery B2C, que básicamente puede ser un Glovo o puede ser plataformas donde tengas una carta de restaurantes que trabajen para empresas y donde les sirvan dentro de un menú de diferentes restaurantes, o puedes tener acuerdos de aplicaciones con un solo restaurador que te manda, donde te metes en su menú y te manda la comida, ¿no? Existen aplicaciones de esos dos tipos. Eso, en cuanto... Luego existe también el otro tipo de delivery, que a nosotros nos encanta un poco... Fíjate que cuando analizamos el delivery con aplicaciones, nos pareció que el mercado B2C en delivery estaba hiperatomizado. Es decir, que si tú querías ser uno más que meterte en Glovo o meterte no tiene barreras de entrada o no tenía barreras de entradas en este momento, ahora como el mercado es un poco más maduro, son un poco más altas. Nosotros no teníamos un producto o una carta tan monoproducto, tan experiencial de monoproducto como el delivery B2C y decidimos hacer una estrategia a través de aplicación de delivery B2B, que básicamente es entregar comida a empresas en un acuerdo bilateral. Y luego desarrollamos las aplicaciones que las probamos mucho, empezaron a gustarnos menos y empezamos a desarrollar implantaciones tecnológicas. Hemos empezado a trabajar con neveras inteligentes, con fórmulas de pago inteligente, neveras que trabajan con banda de reconocimiento y con bandejas de gramaje, donde dejamos comida en las empresas y las empresas cogen la comida de expositores inteligentes. O sea, estamos como continuamente
intentando encontrar cuál es el sitio exacto donde nuestra oferta tiene sentido utilizando la tecnología. No siempre lo que parece que va a funcionar funciona con tecnología. No, por eso también es interesante de ver, o sea, que estáis probando, ¿no? Pero, por ejemplo, un globo, por decirlo, ¿vosotros habéis intentado os habéis planteado de decir, oye, ¿por qué no nosotros no tenemos que estar ahí? Pues mira, esa es una gran pregunta. Nosotros estamos en Globo, pero no hacemos grandes esfuerzos. De hecho, de 30 o de 40 restaurantes que vamos a tener en 3 meses, solo estamos con uno. Y por estar un poco y por darle un empujón a ese restaurante. ¿Y por qué? Porque nosotros somos un concepto de absoluta diversidad. O sea, nosotros, cuando la maquinaria se pone en marcha por la mañana, nosotros tenemos que generar una diversidad enorme y cambiante. Cambiante te quiero decir que no puede ser la misma que el día anterior, ni que el anterior, ni que el anterior, ni que el anterior. O sea, yo trabajo con un menú rotativo de 5 semanas que va cambiando cada 5 semanas y que tú no puedes aproximarte a una barra de Do It cuando tú eres un público cautivo de ese restaurante y encontrarte una barra que sea igual que el día anterior, porque entonces te vas a aburrir. Entonces, o sea, eso significa que cada día cambia sobre 5 semanas, ¿es esto? Y rota, ¿no? Y a las 5 semanas no quiere decir que se repitan las 5 anteriores. Es un proyecto diferente a las 5 semanas anteriores. O sea, vaya complejidad, ¿no? Me parece alucinante. Claro, cuando tú tienes tu foco puesto en la diversidad para tener éxito en la restauración colectiva, eres el polo más opuesto del monoproducto. El delivery de Globo, que es el delivery B2C, es un delivery que tiene mucho éxito en monoproducto experiencial. Es decir, a ti cuando te coges tu maquinita, que yo la he cogido a veces, tú te vas al japonés, al chino, al mexicano, a la hamburguesa, a la pizza, o sea, monoproducto experiencial. Do It no es monoproducto experiencial, Do It es diversidad experiencial. Entonces, no, digamos que yo tendría que crear un modelo diferente al que tengo para plataformas de delivery B2C y no lo quiero hacer. Pero hay otros ejemplos en la compañía como este. Yo, por ejemplo, tenemos una compañía de catering de eventos que tiene un volumen significativo, pero solo trabajo para mis clientes. Nosotros no aceptamos demandas en edificios donde no estamos. Es decir, tenemos una empresa de catering que hace lo mismo que hacen las empresas de catering, pero no somos una empresa de catering al uso, no repartimos comida por la ciudad. Okay. Entonces, hemos entendido que eso complica mucho nuestras operaciones y que preferimos centrarnos y mejorar al máximo la calidad de nuestras operaciones cuando ya de por sí son rentables tal y como las definimos, ¿no? Entonces, el mismo ejemplo que te doy del catering te lo doy para el delivery. Yo no quiero meterme en un sector en el que no estoy. Prefiero especializarme y ser el mejor del sector en el que estoy, ¿no? Entonces, nunca me he peleado por ser fuerte en delivery B2C. Lo que sí que me he peleado y lo doy todo es ser muy innovador, fuerte y el mejor en delivery B2B. Perdona, en sector B2B en su generalidad. Sí, pero entonces puedo ser una empresa donde no tengo cocinas y decirte, oye, quiero que Do It entregue a mis empleados a través de una app y que ellos puedan pedir cada día lo que quieran. Lo puede ser y tenemos algún parque empresarial que lo hacemos, pero no está ahora mismo en nuestras principales estrategias de desarrollo. O sea, ¿Y no crees que este mercado con el trabajo remoto, porque al final Wallapop, ¿qué dicen? Wallapop no desvelo nada confidencial, pero ellos dicen, quiero que mis empleados vengan a mi oficina de vez en cuando, la mejor forma de hacerlo es incentivarlo y la comida es un tema. O sea, saben que cuando van a venir a comer aquí, van a tener una comida de calidad. Vale, te contesto a eso. Hay dos cosas que no me gustan de eso, te quiero decir, estoy en ello, pero dos cosas que no me convencen. Una es el volumen. Habitualmente cuando esto se hace son volúmenes pequeños. Cuando tú tienes un volumen grande, no haces una implantación, no haces un acuerdo de delivery con tus empleados. No tiene sentido hacer un acuerdo de delivery para 1000 tíos. O sea, lo que tiene sentido es hacer un acuerdo de delivery cuando tienes una oficina con 20, 30, 40 residentes. Pero si tienes 1000, 2000, 3000 personas trabajando en tus instalaciones, lo que tienes es que darle un servicio apropiado, porque si no es un desorden. O sea, no puedes tener... Y medioambientalmente el mensaje es fatal. O sea, te quiero decir, aparecer con 1000 bolsas de packaging desechable... o sea, habitualmente tanto la experiencia como el orden te lleva a hacer una implantación. ¿A partir de cuánto dirías? 500, 300. Yo te diría 400. que sí, a partir entre 500 y 1000 te va a interesar hacer una implantación. También depende de si vas a subvencionar el uso de esa implantación o no la vas a subvencionar.
Eso también hace mucho que el número de personas te cambie, ¿no? Cuando tú das una subvención de comida, todo el mundo te convierte, cuando no la das, te convierte en porcentaje. Entonces, no mires igual la población si va subvencionada o no va. Pero el delivery, por un lado, para mí el delivery B2B, como el que estamos hablando, de hacer acuerdos de envíos, tiene sentido en poblaciones pequeñas, y a mí las poblaciones pequeñas me dan, digamos, una empresa que está en crecimiento te va a dar mucho trabajo, pero poco margen. Entiendo. Entonces, eso no me gusta. Y lo otro que no me gusta es la experiencia. Nosotros somos unos locos de la experiencia. Somos unos locos de que cuando tú comas en un Do It tengas la mejor experiencia en un restaurante colectivo que vayas a tener. Y lo confirmo porque no lo hemos hablado, pero por ejemplo en Google yo he comido varias veces ahí y siempre la gente es súper amable. O sea, les veía muy alineado con la imagen que tienes de Google. Y decía, no sé si son empleados de Google o no, que entiendo ahora que no, pero sí que eran súper amables. Sí, en los 5 años que estuvimos en campus, porque luego campus sufrió un cambio, ¿no? de estrategia y nosotros decidimos salir, pero en ese momento el ambiente que había era un ambiente súper positivo. Nos encantaba ese ambiente. Sí, total. Y es el ambiente que tenemos en todos los restaurantes, ¿no? Entonces, a mí me pasa un poco, aparte que es un tema que fíjate, lo acabamos de experimentar con las residencias de estudiantes. Hay residencias de estudiantes, ahora mismo está pasando una cosa en España, bueno, en Europa en general, que es que la inversión inmobiliaria se está derivando por sectores que antes no se derivaba, ¿no? Uno de ellos, alternativo, son las residencias de estudiantes. Han desembarcado un montón de fondos institucionales en España que empiezan a comprar suelos y a desarrollar residencias, y hemos pasado de un sector que estaba en manos de universidades y de organizaciones religiosas a un sector que está en manos de fondos institucionales que abren muchas residencias a la vez. Entonces, nosotros estamos jugando en ese sector y con casi todos los players que han entrado en España, y nos hemos dado cuenta de una cosa, que es que como mucha residencia, mucho fondo viene con capital anglosajón, viene con mentalidad diferente a la mediterránea. Entonces, hay algunos que en lugar de adaptar su mentalidad, hacen la propuesta de implantación de arquitectura antes de entender cómo funciona el mercado y te crean una residencia a lo anglosajón, que es una residencia sin servicios comunes, sin restaurante y sin una definición de espacios que te empuje a la convivencia y a que pasen cosas en comunidad, sino que sea un poco más individualista, que es un modelo muy anglosajón. Entonces, cuando se dan cuenta que en España se demanda la comida, te piden hacer esto. Te piden, oye, tráeme 300 bolsas para que coman mis residentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú has hecho lo contrario, es decir, cuando tú has generado un restaurante, en esa residencia de estudiantes empiezan a pasar cosas, la gente se conoce, empiezan a hacer amigos, renuevan porque se conocen y quieren seguir juntos, hacen amistades que luego perduran toda una vida. Bueno, pasan cosas en la residencia, ¿no? Y la oferta que tú puedes hacer de restauración en ese espacio que se ha definido es una oferta de calidad que hace que el chico tenga una experiencia, el residente, cuando está allí en tu comedor. Cuando tú le llevas una bolsa, no tiene ninguna experiencia. Ni comparte su comida con nadie, ni tiene una experiencia en el servicio, ni cómo se lo pones, y aparte la calidad de la comida transportada no es la misma que la comida fresca que se produce en el momento. No, está claro que hay una, o sea, de mi experiencia es, tienes que calentar, entonces luego hay cola delante de los microondas. O sea, depende, si tienes un espacio donde toda la gente puede comer juntos, yo hablo no de residencia de estudiantes porque ya no soy tan joven, pero de restaurantes, ¿no? De empresa, sí que luego la gente se junta, pero entiendo que no es la misma experiencia. No lo es. No es. Ni es la misma comida, ni es la misma experiencia. Ya, no te veo convencido con este modelo. Ya se pero nota. Fíjate que es un poco más, pero que es un mensaje más personal de empresa. Te quiero decir que nosotros, como quizá estamos muy apalancados en la experiencia, en lo que hacemos, eso nos lleva a empujar más determinadas estrategias y otras menos. Entonces, ¿hacemos delivery B2B? Sí, lo hacemos. No es lo que más nos apasiona. Lo que más nos apasiona es dar un servicio experiencial. Total. Oye, entonces, estáis creciendo, vais al B2B, vais al B2C y llega el COVID. Wow, sí. Y bueno, pues esto fue un golpe para nosotros durísimo, porque yo creo que el COVID fue una de las crisis más asimétricas que ha existido para las empresas. Hubo empresas que
que casi no les tocó, hubo empresas que les vino hasta bien y hubo empresas que les vino mal y otras a las que machacó, o sea, a las que pulverizó. Nosotros fuimos de esas, a nosotros nos pulverizó. ¿Y por qué? Porque nosotros al estar en restauración colectiva, o tener una presencia tan fuerte dentro de nuestra cadena en restauración colectiva, la restauración colectiva no siguió el mismo calendario de recuperación que la restauración de ocio. Nosotros, en el momento del lockdown, cerramos como todo el mundo y sufrimos como todo el mundo. Pero posteriormente, después de que terminase ese confinamiento más duro, el comportamiento de los usuarios de comunidades, ya sean universidades, empresas, en centros de transporte, donde quieras que estés en restauración colectiva, no se recuperó. No se recuperó porque la gente cambió su comportamiento. Las empresas, pues ya, bueno, podemos hablar del teletrabajo, de miles de ejemplos, ¿no? Pero que hubo 2 años de un cambio de comportamiento muy fuerte que tardó en corregirse y luego empezó a haber una corrección a partir del año y medio aproximadamente que hasta donde digamos, puedes decir, oye, ya estamos en una posición absolutamente normal. No, no lo estamos, porque aún todavía hay muchas multinacionales y empresas que son esclavos de sus contratos de arrendamiento originales. Todavía pasan cosas en el mercado que haga que el impacto del COVID no te haya llevado a la normalidad total o al nuevo escenario total. El escenario todavía está cambiando, ¿no? Todavía no. Pero ahora vosotros os estáis recuperando, ¿no? O sea, realmente claro, estáis entonces, en fase de crecimiento, pero en este momento, tú como emprendedor y como proyecto, te llega el COVID que nadie anticipaba 2 meses antes, básicamente los que más tenían idea eran los que seguían China. Y llega, te impacta. ¿Cómo gestionas esto? Pues en eso ya, Noel, llega el día 13 de marzo del 2020 y sentamos a la plantilla, a toda la dirección intermedia de la empresa y a la dirección, y les decimos pues lo que estaba pasando, que todos los centros tenían que cerrar, todos, absolutamente todos, y que estábamos investigando una cosa que se llamaba ERTE, de la que nunca habíamos escuchado hablar, y teníamos que firmar pues unos convenios con ellos y necesitamos unos representantes para empezar a hacer cosas que no sabíamos ni que existían. Entonces a nosotros se nos bloquea la venta de 100 a 0, o sea, pasamos de vender lo que estaba establecido hasta el momento a no vender nada, y pasa una cosa curiosa en las empresas cuando te llega ese momento. Cuando tú nunca planeas que tu venta pase a 0. Y lo que te pasa cuando tu venta pasa a 0 es que tienes un primer susto enorme, que es que normalmente las empresas pagamos a 30 días. Pero cuando ingresas en un modelo de restauración, ingresas en directo. Entonces te encuentras con toda tu deuda de acreedores y proveedores a 30 días de golpe al mes siguiente. Entonces, ese primer susto, que sabes que te lo vas a dar porque lo provisionas en el momento que conoces el escenario, te pone ya en tu sitio. O sea, ya te dice, oye, de golpe y plomazo me he cargado tu tesorería. En una forma en la que tú nunca podías haber previsto. No. Porque no era un escenario irreal. Entonces, lo primero es que elimino tu tesorería. Y luego, a partir de eliminar tu tesorería, a nosotros nos encontramos con un escenario en el que teníamos que tomar una decisión. Era cerrar los centros de trabajo. Una empresa como la nuestra no tiene activos y lo que tiene son contratos. Entonces, si tú cierras los centros de trabajo completamente, una vez pasado el lockdown, o sea, cuando no tienes población y clientes y por lo tanto estás en pérdidas de explotación, si tú decides no abrir, lo que haces es que pierdes el contrato porque no le das cumplimiento a la necesidad de tu cliente. Y si lo dejas abierto, lo que haces es entrar en un modelo de pérdidas, de explotación, que no sabes cuándo va a terminar. Y que ahora cuando tú lo piensas dices, oye, no, pero esto iba a terminar. No, pero ponte ahí. Sí, sí, no. Ponte en noviembre del 20. Ponte en octubre del 20, que ya ha pasado el lockdown y todavía no ha llegado Omicron. Ponte febrero del 21, que ha pasado Omicron, pero que no sabes cuál va a ser el siguiente, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que nosotros estábamos en continuas pérdidas de explotación, dando servicios a edificios que necesitaban servicios. Tú tenías que estar en residencias, en universidades, porque en edificios de oficinas, porque te obligaban a abrir, porque si no, era comprensible, porque si no tu cliente
no le podía explicar a su propio cliente, que era su inquilino, su universitario, su residente, que sus servicios estaban cerrados. Era una cadena de fuerza que te llevaba a tener que abrir a pérdidas si no querías perder tus contratos. Pues tomamos esa decisión. Tomamos la decisión de trabajar a pérdidas sin saber cuándo iba a terminar y estar perdiendo dinero para que la empresa, a nivel de activos o a nivel de contratos o a nivel de clientes, siguiese viva. Entonces lo que pasó fue... ¿Y cómo lo vives tú? O sea, Bueno, volvemos en este momento, tú como emprendedor, has creado un... Porque a veces a mí me da la sensación que no nos damos cuenta, ¿no? Del esfuerzo de los empresarios, de lo que viven, ¿sabes? Y esto creo que es súper interesante. Tú estás enfrente de un negocio que has crecido, que se para de un día al otro, tienes empleados, tienes clientes, tienes que dar un servicio, pierdes dinero, ¿sabes? Esto es muy duro, seguramente es muy duro, ¿no? ¿Cómo lo vives tú? Personalmente, quiero decir, el con tus escenario socios. personal, de los escenarios personales más duros que he pasado y el más duro en personal / profesional. O sea, pero es sobre todo muy duro porque para mí yo no podía entender con todo el esfuerzo que habíamos hecho durante, pues esta historia empezó en el año 2011, o sea, había pasado casi 10 años. Con todo el esfuerzo que habíamos hecho en 10 años, cómo, qué injusto era, yo pensaba, que te quitasen todo el trabajo. Aparte que nosotros no somos empresarios que hayamos creado empresa para, digamos, para nutrir nuestro ego o para financiar nuestro costeo personal. Nosotros históricamente hemos reinvertido nuestras ganancias y hemos hecho empresa para hacer empresa, para generar empleo, para crecer y generar valor. Es un poco la esencia del emprendimiento de mi socio y el mío, ¿no? Entonces, te has esforzado y te has sacrificado tanto durante 10 años y te lo quitan de golpe y porrazo. Y no solo te lo quitan, sino que hay una cosa... Yo recordaba que había una cosa que me recordaba mucho al sentimiento de cuando moría un ser querido, ¿no? Tú cuando muere un ser querido hay un sentimiento de rabia porque no puedes hacer nada para remediarlo. Yo soy un loco del control. Y cuando algo se te va de control, te provoca un daño personal como no te provoca nada. Entonces, cuando muere un ser querido, dices, ¿qué puedo hacer? Y no puedes hacer nada. Es el único escenario donde de verdad no puedes hacer nada, ¿no? Bueno, pues aquí yo tenía un sentimiento, por supuesto, que es comparable la sensación, pero que no es lo mismo, pero que yo decía, no puedo hacer nada. O sea, no, ningún plan de negocio vale, ningún esfuerzo, trabajar más horas no sirve, no puedo hacer nada. Tengo un escenario más fuerte de cualquier cosa que pueda reaccionar a mis estrategias y a mis esfuerzos y que no sé cuándo va a terminar. Y esto a mí personalmente me metió en una situación personal de una crisis total, donde no dormía por la noche, donde vivía una sensación de injusticia continua y la que me costó mucho. O sea, personalmente yo lo sufrí, aparte lo comento habitualmente porque es algo que yo creo que hay que decirlo. Yo sufrí muchísimo la pandemia y además lo sufres en silencio, porque lo que nos pasa a los que nos dedicamos a esto es que hay determinadas cosas que no puedes compartir porque la gente no te va a entender. Entonces, la gente sufrió la pandemia de una manera en lo personal porque no veía a sus amigos, porque no podía viajar, porque no veía a sus familiares. Yo no sufría eso. Yo sufría algo absolutamente diferente a lo que la gente que me rodeaba estaba sufriendo, ¿no? Y yo sufría por mis empleados, sufría por mi proyecto, sufría por la consecuencia que esto iba a tener sobre mi familia, sufría por haber perdido las ilusiones generadas en 10 años. Yo sufría digamos, por una historia, por una ilusión rota y no sufría en absoluto por no ver a la gente a la que quería o por estar encerrado en una casa. Mi cabeza estaba en otro escenario que me costó mucho vivir y que yo creo que muchos emprendedores y con los que hablo de esto y sobre todo que han sido o que fueron golpeados tan fuertes por esta crisis o por otros, pues más o menos te entiendes en ese nivel de emoción que pasas durante ese tiempo, ¿no? Pero bueno, oye, Oye, todo, muchas pues, gracias por compartirlo porque creo que es, oh, o sea, a mí me has puesto la piel de gallina, ¿sabes? O sea, que sí, sí. Y que creo que a menudo cuando hablamos de las empresarias, empresarios, emprendedoras, emprendedores, siempre es para ver, o a menudo, ¿sabes? En la sociedad se ve el aspecto de, no, se está ganando dinero, se está creando valor, hay un enriquecimiento, pero creo que lo que acabas de contar hace parte de la película.
y es muy dura, ¿no? Y esta pocas veces la ponemos... es que al final los empresarios y los emprendedores, yo creo que son héroes, ¿no? Y que esos momentos donde lo vives es muy difícil. Entonces, gracias por transmitirlo. O sea, tú dirías que hay aprendizaje. Evidentemente, el Jaime de antes del COVID y del después, seguro que no es el mismo, pero hay aprendizaje que dirías, oye, en el futuro, cosas que debemos pensar y que hemos sacado como aprendizaje de este momento tan duro. Sí, sí, bueno, hay diferentes niveles de aprendizaje. Cuando te ponen un escenario de crisis tan inmediato y tan absoluto, hay uno que es muy pragmático, que es el de la gestión. Aprendes a gestionar como nunca has hecho. Empiezas a gestionar desde la vía del coste y no desde la vía de la venta, y aprendes, y tu cabeza empieza a funcionar de una forma que no funcionaba, y eso te enseña muchas cosas. Nadie está solo y tienes que aprenderlo solo, pero construyes tu planificación al revés de lo que la cual sueles construir. Eso es una parte. Hay otra parte de gestión emocional que es importantísima, ¿no? O sea, hay una parte de que sabes que si tú te demueles, si tú te dejas vencer, se cae el chiringo. Entonces, mi socio y yo intentamos estar todo lo fuerte que pudimos en ese momento para que, bueno, y aprendes muchísimo del control emocional. Y luego hay una parte de estrategia que es curiosa, que es que en empresa te crees mucho más que las cosas se mueren, o sea, te crees que las cosas se mueren mucho antes de lo que de verdad se mueren. Y esa es interesantísima, esa fue una de las más interesantes. Cuando nosotros fuimos fuimos un ejemplo de una quiebra técnica absoluta. O sea, cuando tú has perdido toda tu tesorería, cuando has perdido todos tus fondos propios, cuando has pedido deuda, la famosa deuda ICO, cuando te has gastado toda la deuda ICO que te daban en mantener tu barco vivo en la forma ordenada en la que había que gastar ese tipo de deuda, que es en tus empleados y tus proveedores. Y cuando has hecho todo lo que tenías que hacer, pero no llega el momento de apertura de la ventana de venta, entonces, ¿de verdad te crees que todo se ha terminado? Y entonces ahí, cuando empiezas a ver que ese momento se acerca, pues se te enciende una bombilla que es una bombilla que habitualmente en mi caso fue que no había necesitado encender, que es la de la ampliación de capital, la de reflotar un balance con un crecimiento inorgánico, o sea, metiendo capital externo. Y, y entonces te pones a analizar cómo sobrevivir, porque sabes que tienes algo que funciona muy bien, sabes que tienes un activo en la mano muy bueno y que solo no está funcionando temporalmente, y dices temporalmente porque no sabes cuándo termina, sabes cuándo empieza, pero no termina por un hecho puntual. Entonces, tienes que lanzarte al mercado a decir, señores, tengo algo que tenía un rating buenísimo, que tenía un beneficio apropiado y que tenía un potencial de crecimiento fantástico. Muy bien definido, pero que el escenario actual lo ha hecho desaparecer. Necesito tesorería, necesito fondos propios. Necesito reestructurar los fondos propios de mi balance porque no los tengo y por lo tanto no puedo seguir en marcha, ¿no? O sea, que habéis querido hacer una ampliación de capital para financiar. Tuvimos que hacerla y entonces aprendes cómo se hace esto en un escenario donde es muy difícil hacerlo, porque tú cuando estás en un escenario de crisis total, lo primero que no tienes es valoración. Ya. Entonces, tienes que... Bueno, y que tienes necesidad y siempre esto juega en tu contra, ¿no? Cuando necesitas algo, ¿no? Pero eso significaría, Jaime, que si lo tuvieras que hacer ahora, lo hubieras hecho antes. Evidentemente, esto no se podía planificar. Pues pero mira, te voy a dar un mensaje. Te digo esto porque tengo amigos emprendedores que hoy en día podrían financiarse y que deciden no hacerlo por X razones que ellos decidan, pero dices, otras, cuando te llega esto, seguramente puedes decir, oye, ¿por qué no lo he hecho antes? ¿Sabes? A ver, nosotros éramos enemigos de esto toda la vida y nosotros, no sé por qué, siempre estuvimos apalancados en el crecimiento orgánico y directo, sin dar entrada. Tú sabes que ahora está muy de moda lo contrario, ¿no? Y sobre todo en empresas tecnológicas, ¿no? Donde desde antes de que exista la propia empresa existe la ampliación, que es una cosa que es increíble, ¿no? A veces, ¿no? Y antes de que algo se defina o se monetice, ya existe la ampliación. Que, bueno, cada vez, ahora parece que el mercado se está corrigiendo un poco en ese sentido, pero
pero ha habido una serie de años donde el mercado estaba un poco loco. Nosotros éramos, no estábamos desarrollados en ese sentido y hicimos un crecimiento orgánico durante mucho tiempo sin básicamente creciendo con los recursos propios y sin dar entrada a capital externo porque veíamos que no lo necesitábamos y porque éramos celosos de lo nuestro. Y cuando pasó esto, y pasó quizá motivado a la fuerza, no por querer, como les pasa a mucha gente, que lo que quieren es crecer de golpe y que tener una valoración altísima de golpe, nosotros, como éramos locos de la gestión de la calidad, lo que no queríamos era crecer de golpe, porque teníamos la sensación de que íbamos a perder el foco sobre el control de la calidad. No nos olvidemos de un negocio que no conocíamos, porque nosotros no somos hosteleros. Nosotros veníamos de trabajar de fondos de inversión. Nosotros hemos aprendido la hostelería abriendo restaurantes, no tenemos profesores. Entonces, nosotros no queríamos coger y decir, oye, voy a entrar en un modelo de negocio en el que el control de la calidad es lo más importante y sobre el que la supervisión de calidad es infinita, porque te supervisa todo el mundo que entra por la puerta, y voy a intentar, de golpe y porrazo, sin ser un líder del sector, porque no éramos gente reconocida ni expertos en el sector, crecer a lo bestia. Entonces nos parecía una locura. Entonces preferimos aprender y poquito a poquito ir creciendo. Y dio la casualidad de que a medio plazo empezamos a crecer mucho sin necesidad de hacer esto. Bueno, cuando llega el capital o cuando llega la necesidad de ampliar capital por la crisis COVID, yo soy una persona, fíjate, que le doy muchísimo respeto al riesgo del inversor. O sea, hay gente que mira atrás diciendo, oye, no deberían, qué pena que me han hecho una ampliación de capital o he perdido parte de las participaciones de la sociedad por una ampliación. Y a lo mejor no lo tendría que haber hecho y tendría que haber buscado una financiación tradicional. Por cierto, financiación tradicional que no existía ya en el COVID, ¿no? Una vez que tu balance está roto, ¿no? Yo no miro atrás con gran agradecimiento a los inversores financieros que en ese momento entraron en mi empresa y sin remordimientos porque la crisis me hubiese puesto en una posición que tuviese que entregar una parte del capital para que se equilibrase mi balance. Yo miro atrás dándole mucho valor al riesgo que pusieron en ese momento sobre una empresa que no valía nada, que no tenía balance y que no tenía ventas, en la confianza de que esta crisis iba a terminar y de que tenía mucho potencial. Entonces, no pierdo ni un solo minuto de mi tiempo en mirar atrás con el remordimiento. No lo decía por ti, por remordimiento, sino más bien porque te decía, tengo amigos que hoy lo podrían hacer y no lo quieren estar haciendo por razones que entiendo perfectamente, libertad, que quieren seguir ellos y todo esto. Lo respeto total, era la mía. Yo no quería hacerlo, yo quería estar solo. Las empresas se parecen mucho a las personas. Bueno, si quieres ser emprendedor también hay un aspecto de libertad, ¿no? O sea, creo Total. que hay muchos emprendedores que lo que buscan a través del emprendimiento es la libertad. Total. Entonces, bueno, pues se entiende que cuando haces entrar socios o financieros, pues tendrás que, es el juego, tendrás que pues compartir visión, estrategia, inversión y todo. Sí, hay modelos de empresas y modelos de empresarios. Y hay modelos de empresas y de empresarios que tienen muy buen encaje en el capital ajeno y hay modelos de empresas y modelos de empresarios que no tienen encaje en el capital ajeno. Y oye, aquí gustos colores. Hay empresas que no tienen sentido capitalizarse o que no tienen sentido hacer un crecimiento inorgánico vía la compra de otras empresas, que solo tienen sentido en su crecimiento orgánico, tanto en el capital como en el crecimiento de su propio de sus propios centros de venta o de sus servicios. Y hay otras que no, que por el tipo... O sea, que eso, al final, analizando caso a caso y emprendedor a emprendedor, te vas a encontrar bueno, eso es lo divertido de esto también. Entonces, ¿conseguiste ampliar el capital? Que también imagino que ha sido clave para seguir adelante. Sí, nosotros ahí en el COVID conseguimos reestructurar el balance en el momento en el que ya estaba perdido y a partir de ese momento, de repente, pues se empezó a abrir la ventana de venta y empezamos de nuevo no a volver exactamente a lo que éramos, o no a que el escenario fuese exactamente el escenario que era, más bien. Entonces tuvimos que adaptar nuestra forma de operar. Tuvimos que adaptar al tipo de clientes a los que nos destinamos, el tipo de centros que queríamos abrir. Tuvimos que adaptar la empresa a la nueva realidad, a una realidad que no era definitiva y que era cambiante, pero lo primero que hicimos, por ejemplo, al hilo de lo que hablamos antes, es cerrar los restaurantes pequeños. Porque al final nos dimos cuenta que en un escenario donde tú tenías unas poblaciones más pequeñas de las que tenías en el 2019,
en el tipo de restauración que nosotros hacemos, que es tan intensiva en personal y en producción, ya no éramos rentables en sitios pequeños. Entonces cerramos todos los sitios pequeños y hicimos un enfoque muy grande sobre restauración de mayor volumen. Hicimos también enfoques en sectores que no eran que no estaban siendo tan impactados por el COVID, porque no sabíamos cuándo iba a acabar el COVID. Porque ahora, claro, miras atrás, no, que llevo 2 años limpios, ya, pero tú hace 2 años no piensas eso. Tú haces estrategias en base a lo que acabas de vivir, no lo que vas a vivir dentro de 2 años. Sí. Entonces empezamos a abrir universidades y empezamos a abrir muchas residencias de estudiantes porque nos dimos cuenta que su ocupación o su impacto había sido más corto que en el comportamiento de las poblaciones corporativas. Y enfocamos también mucho crecimiento a la universidad y a la residencia estudiante. Y porque los chicos jóvenes tenían una afección menor. Eso era una realidad. Y luego... O sea que parte de vuestro desarrollo ahora, si entiendo bien, viene de lo que habéis vivido y os habéis reorientado sobre mercados que podrían no estar impactados en el futuro. Fíjate que evidentemente, espero que nunca va a pasar, pero estaba leyendo hace un mes que la OMS dice que hay 50% de probabilidad que pase una nueva pandemia, que yo tengo un sentimiento contrario, ¿no? Que es como, bueno, ha pasado, no va a pasar más. Pero cuando leí esto dije, 50% de probabilidades, es que es enorme. Sí, o sea, yo vivo, o sea, no había visto el dato de la OMS, pero sí que vivo en un escenario mental en el que puede pasar todo ahora. Y antes no vivía en ese escenario. Entonces, yo ya sé que no soy dueño de mi empresa, sino sé que hay una serie de factores que no controlo que pueden cambiar que te mueven la aguja a toda velocidad. Y vivo con ello y ya estoy un poco preparado mentalmente para ello, ¿no? Entonces, te puede parecer un disparate pensar así, pero es que yo digamos que he pasado por un escenario en el que no pensé que iba a vivir y ya me ha cambiado la estructura mental. O sea, a mí si me lo quitan todo ahora de nuevo, te quiero decir profesionalmente, como me ha pasado, pues por lo menos ya he aprendido lo que ha pasado y estoy preparado para ello, vamos, y cuento con que puede pasar, pero no son solo pandemias, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y que no quieres que pasen, ¿no? Y bueno, ahí hay que... Y al mismo tiempo estáis en fase de crecimiento, que es lo bonito de la historia, porque... bueno, es que no puedes hacer otra cosa. Vosotros sois como un fénix, ¿no? Habéis renacido de... Quiero decir, o sea, es que cuando tienes esto en la sangre, es que no puedes hacer otra cosa. Es que yo no sé trabajar sin ansiedad de crecimiento. O sea, yo no sé trabajar sin querer crear valor. Yo no sé, es que no sé. Es que nosotros nos dedicamos a la restauración, pero nos podríamos dedicar a cualquier otro sector. De hecho, hacemos otras cosas en otros sectores también en la oficina, pero que es una casualidad el que esta empresa haya crecido mucho, podría haber sido otra cosa. Pero la esencia de lo que somos es muy parecido. Y al final esta ganas no nos lo quita nadie, ¿no? Y entonces, bueno, sí, es un poco, eso va ¿A dónde vais? ¿Qué queréis conseguir? Bueno, fíjate, eso nos lo hemos planteado mucho este año porque ya ha pasado, digamos que el escenario escudo del que hablábamos antes ya ha terminado. O sea, el escenario escudo es el escenario de, oye, me voy a parapetear y para que no me ataquen, me voy a posicionar en estructuras de restaurantes y en sectores en la restauración colectiva donde no van a ser tan atacados por crisis sanitarias. Eso ya pasó. Ahora mismo estamos con un enfoque de decir, oye, ¿qué tenemos que hacer a partir de ahora para seguir creciendo? Teniendo en cuenta que nosotros estamos abriendo prácticamente un restaurante al mes. O sea, tenemos un crecimiento. El mes pasado abrimos 2, el 1 de septiembre abrimos a la vez 6. 6 en un mes. En un día. Sí. Sí. Esto debe ser un, ¿no? Sí, de 2 en Barcelona. ¿Tú conoces todos los restaurantes? O sea, quiero decir, cuando digo conoces, ¿has ido en todos? Sí, hombre, claro. ¿A todos los de la cadena? Claro, voy a todos. Vas a todos. A ver, yo soy más administrativo / estrategia, soy un perfil más de oficina de los 2 socios fundadores y el otro socio fundador, Diego, mi socio, es más operacional. Entonces, Diego está todo el día en la calle. Diego está todo el día en un restaurante. Yo paso más tiempo en la oficina, pero intento ir a un restaurante por lo menos al día. Uno al día. Cada día vas en un restaurante distinto. Intento ir a uno al día, sí, diferente.
hay veces que me toca repetir más por la cercanía, ¿no? A la oficina y porque no tengo tiempo, pero intento ir a una. Pues básicamente comes en tu empresa, o sea, en tu negocio, ¿no? Pruebas tu negocio cada día. Intento comer por lo menos 4 veces a la semana en un restaurante de la cadena. Sí. Y luego dices que no puedes todos los días por una razón u otra, pero 4 veces a la semana intento comer, sí. Y cuando vas Sí. ahí, ¿lo vives como qué tenemos que mejorar? ¿Cómo lo vives tú? Sí, o sea, fíjate que nosotros, Diego y yo, hemos sabido muy bien compartimentar nuestros. Ha sido casualidad, ¿eh? O sea, nosotros montamos la empresa sin saber qué iba a hacer cada uno. Y sin haberlo hablado nunca, sin haberlo pactado, sin haber dicho, oye, tú te vas a dedicar a esto y solos nos hemos posicionado cada uno en un área con los años, ¿no? Entonces, mi área, que es la de desarrollo y administración, es un área que no está tan cercana a la operación. Entonces, yo cuando voy a un restaurante tengo la buena suerte de que no tengo que tener 200 ojos abiertos. O sea, yo entro a un restaurante, miro determinadas cosas de formación profesional que no paro de mirar, pero mi socio lo pasa mucho peor que yo. O sea, mi socio ve cosas que un cliente nunca va a ver y que un empleado tampoco va a ver nunca. O ojalá las llegue a ver en un momento dado y entonces adquirirá un mayor grado de responsabilidad, ¿no? Pero yo tengo la suerte de poder disfrutar más las visitas a mis restaurantes que mi socio. Pero no tienes un grupo de WhatsApp. Mira, estaba escuchando este fin de semana un podcast de un emprendedor que tiene 25 centros y dentro hay un restaurante en cada centro de actividad, fuera de España. Bueno, no tienen en España. Y tienen un grupo de WhatsApp por cada sitio. Mira, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp por cada restaurante. Eso es. Ahí van 40 grupos de WhatsApp. Luego tenemos un grupo de WhatsApp para el catering, otro para las cocinas, otro para los area managers, otro para la oficina. Es una cosa de loco. Pero la verdad es que la gente ha aprendido a utilizarlo muy bien. O sea, la gente, ¿Qué significa utilizarlo muy bien a veces? Que se escribe en el WhatsApp de forma muy mecánica. O sea, digamos que todos queremos. Hay una parte del WhatsApp que es visual, que es la principal herramienta. O sea, nosotros compartimos las fotografías de la producción de toda la cadena en todos los restaurantes todos los días. O sea, el chef ejecutivo y los chefs ejecutivos que dependen del chef ejecutivo principal y el equipo de operaciones es imposible que vea toda la oferta porque no tiene tiempo a visitarla. Uh-huh. Pero se documenta todos los días y se comparte todos los días y se valida todos los días. De forma que la producción debe tener el estándar de calidad estético que se le pide y de sabor y de preparación, porque se tiene que fotografiar y se tiene que subir. O sea que esto es como cada día se va a hacer una foto de los platos que se van a servir, ¿es esto? Hay una parte que es la elaboración y otra parte que son las operaciones. Entonces, si hay una incidencia de personal, se cuelga, sí. Alguna baja, algún accidente, cualquier cosa que pueda pasar se cuelga. Si hay una incidencia de cliente, también se cuelga. Y también se cuelga lo que es el desarrollo del día, lo que es el desarrollo, cómo ha ido la caja, cómo ha ido, si hay una particularidad en la venta que debamos conocer. Solo se cuelgan esas 4 cosas. ¿Y los platos o no? O sea, la preparación. Eso es. No, lo que es, no se graba la preparación, eso es imposible. No, quiero decir el resultado final, ¿no? El resultado final siempre. Entonces, o sea, cada día se presenta incidencias, vamos a decir, información de clientes, problema de personal o lo que sea, gestión de personal y platos y números y ventas, ¿no? Imagino. Lo que pasa es que la realidad es que no sueles tener incidencias a diario ni incidencias con el personal a diario. La realidad es que eso es esporádico. Sí, perdona. ¿Cuándo pasa? Lo que sí que es rutinario es la venta y la estética de la presentación. Súper interesante. No solo de la elaboración como de la presentación. Eso es obligatorio. ¿Quién está en el grupo de este restaurante? ¿A qué te refieres? ¿Quién está? ¿Quién está en el grupo? Sí. Nada, pues están los teléfonos profesionales del área manager, nosotros tenemos operativamente, tenemos unas áreas que son unas figuras que lideran un grupo de restaurantes. Entonces, ese área, en ese grupo del restaurante está el área, está el chef ejecutivo, está el chef ejecutivo que depende del chef ejecutivo que tienen particularmente asignado ese restaurante, está el encargado del restaurante y están determinados perfiles de la oficina que ayudan un poco que pueden ayudar a resolver determinadas incidencias, como gente de catering, gente de recursos humanos, eso y los socios. O sea, que en un chat de estos puede haber alrededor de 8 o 10 personas. Sí. Ok. Es interesante, ¿no? Como WhatsApp ha cogido una importancia al nivel de la gestión de empresas y de recursos, ¿no?
Funciona muy bien, aparte ahora se pueden hacer carpetas, se pueden hacer archivos, funciona bastante bien, pero hay que ser prudente en cómo se usa. O sea que cuando vas en un restaurante y que el plato no era lo que te esperabas, no lo cuelgas ahí diciendo, oye chicos, ¿qué es esto, no? Bueno, es O que sí. se tiene que fotografiar. A ver, si no gusta, si no se fotografía es que no se pone. Pero si se pone, se tiene que fotografiar. Sí, sí, es así. Y sí, bueno, es un elemento de control que la verdad es que es muy útil. Es ¿Hay muy otros útil. elementos que habéis puesto en marcha y que dices son claves? Sí, sí, la tecnología ahora mismo a todos los niveles es clave. Mira, nosotros tenemos plataformas de recursos humanos, tenemos RP de contabilidad, tenemos plataforma de compras, tenemos plataforma de ventas y tenemos app. Tenemos app que se utiliza para diferentes cosas. Se utiliza para liquidar cuando no se paga en efectivo con tarjeta de crédito, sino se paga contra factura, contra consumo, utilizas la app para poder registrar la frecuentación. Eso puede ser pensiones de una comunidad determinada, o si quieres subvencionar a una división determinada de una empresa, se utiliza la app para prepedir y que te lo coloquen en un pick-up point. Se utiliza la app si quieres hacer un delivery. La app se utiliza para diferentes cosas, ¿no? Pero entonces trabajamos ahora mismo con 5 plataformas y que además, en nuestro caso, ahora estoy pensando mucho en tecnología recientemente, hay 2 formas de trabajar en hostelería y en otros sectores, que es tener una sola plataforma que te lo agrupa todo, o trabajar con lo que tú consideres que es la mejor plataforma que puede funcionar para ti, pero es independiente de la de al lado. Nosotros en este momento estamos ahí. Estamos en el momento en el que trabajamos con plataformas que son independientes unas de otras, que entre sí algunas están conectadas, porque algunas sí se han sincronizado ya. Pues esto ahora mismo está súper encima de la mesa, ¿no? O sea, todo el que tiene una plataforma que está haciendo medianamente ruido, el trabajo de integración es un trabajo tan importante como el de desarrollo, porque si no se integra con el resto de plataformas, va a ser menos interesante para el que ya tiene otras plataformas y quiere una que se le integre con las que tienen. Entonces, tenemos algunas integradas y otras que no están integradas. Tenemos algunas que nos gustan más y otras que nos gustan menos. Pero de momento estamos trabajando con plataformas independientes. Entonces, digamos que todos los procesos de operaciones de la empresa están informatizados. Ok, Todos. ok. ¿Y con los proveedores también tenéis, porque eso es un mercado que no estaba muy digitalizado, ¿no? Los proveedores Hay, de todos los productos frescos que justamente vosotros consumís bastante, entiendo. mira, hay diferentes formas. Existen plataformas en el mercado que tienen agrupaciones de proveedores y que compras directamente a través de una plataforma que negocia por ti y que es quien contacta con los proveedores. Eso es una forma, yo no la tengo, pero sé que existe y sé que parte del mercado trabaja así. Y luego existen otras plataformas de compra que lo que hacen es hacerte un control administrativo de lo que tú compras, que no te dejan comprar productos que no estén aprobados ni precios que no estén aprobados, que si te suben o te bajan nuestras referencias son de miles de productos. Claro. Entonces, si a mí me suben el precio del plátano, no me voy a dar cuenta, ¿no? Entonces, se tiene que dar cuenta la informática, ¿no? Y hay plataformas que lo que hacen son, digamos, canalizar la compra, por un lado, es decir, tú compras a través de la plataforma y es la plataforma la que le manda el mensaje al proveedor. No es que sea la plataforma quien tenga el contacto del proveedor, pero sí que homogeniza el mensaje y tú no tienes que estar comprando a través del mail o a través de WhatsApp. Y por otro lado, lo que consigue esa plataforma es, de alguna forma, recoger todos los albaranes que le llegan a un restaurante y sincronizar esos albaranes con la factura final para que saber que administrativamente estás ordenado y que todo lo que has pedido lo has debido poder pedir ordenadamente, tanto en precio como en producto, que todo lo que te han entregado coincide con lo que has pedido y que todo lo que te han facturado coincide con lo que te han entregado. Entonces, son plataformas que te ayudan a hacer 3 niveles de control, el de administración, el de pedido y el de entrega, y que además te ayudan a tener un control sobre todo lo que está autorizado a pedirse y a qué precio está, porque de lo que hablamos al principio de esta conversación de los escandallos, no sirve de nada controlar tu micro y escandallar el producto si te van a comprar productos a proveedores que no están autorizados, a precios que no están autorizados, o te sustituyen una materia prima por otra sustituible, aparentemente sobre lo que es la ficha técnica del producto, pero no sobre lo que es el precio o la calidad. Entonces, es importante que no se le permita a alguien, ya sea por error, que pueda hacer una compra de un producto no autorizado o a un precio no autorizado. Y esto solo lo puedes hacer con plataformas. Ostras, sí. Esas Debéis tener compras, un trabajo de operaciones increíble, ¿no? O sea, me da la sensación que ahí o tienes un equipo de operaciones súper, ¿no? Sí.
sí. debe ser Tenemos clave, porque... Sí, sí, nosotros tenemos un equipo de operaciones algo particular porque la mayor parte de nuestro equipo de operaciones eran camareros Ujú. históricos que luego fueron encargados y que luego fueron jefes de zona. Entonces, nosotros hemos tenido un crecimiento orgánico en la empresa enorme desde la plantilla y la mayor parte de la dirección intermedia son gente que lleva con nosotros desde el origen y que empezaron siendo camareros de barra y han acabado siendo responsables. Hay veces que esto funciona y veces que no. A nosotros en determinados perfiles nos ha funcionado muy bien y cuando te funciona es ideal, porque son gente que lleva la cultura de la empresa muy arraigada, que al tener la cultura de la empresa arraigada, cuando entra personal nuevo, directamente absorbe mucho más fácilmente la cultura cuando tu superior la tiene arraigada, ¿no? Y entonces es la situación ideal. No siempre se consigue, pero conseguir crecimiento orgánico en una empresa como esta, donde la cultura es tan importante, es genial cuando lo puedes hacer. Claro, claro. Pues muy bien. Oye, hemos compartido bastante tema de gestión emocional y todo, estamos llegando a la parte final, ¿no? de nuestra charla. ¿Cómo tú sigues mejorando y aprendiendo? Pues mira, me viene fenomenal, o me ha venido fenomenal después de la pandemia, por un lado, en estar en contacto con socios que no tenía, con profesionales con mentalidad diferente a la mía. Esa es una parte que me ha aportado mucho en los últimos 2 años. Y por otra parte, ahora lo que me encanta es cuando cogemos una materia nueva de desarrollo de la empresa, empaparnos al máximo en la materia. Por ejemplo, justo el ejemplo que hemos utilizado hace un minuto, que es la tecnología. Ahora mismo hemos decidido darle una vuelta a la tecnología. ¿Cómo? Yo soy un zoquete tecnológico, o he sido históricamente un zoquete tecnológico. Entonces ahora lo que intento es aprender al máximo sobre esto e intentar saber más que nadie de la tecnología. Entonces me intento reunir con los mejores, aprender del funcionamiento de los diferentes instrumentos informáticos que existen en el sector y poder tomar una decisión, porque al final es tu responsabilidad tomar una buena decisión. Y poder tomar una decisión cuando ya tienes conocimiento de lo que vas a contratar. Entonces, estar en una posición de aprendizaje continua en el sector es lo que hace que no se te muera la empresa. Como te creas que lo que tienes ya es lo mejor y no lo quieras desarrollar, eh, pero tenemos la suerte, Diego y yo, de que estamos en posición continua de aprendizaje de todo lo que tocamos. De hecho, ahora estamos intentando contratar un equipo directivo que nos enseñe, porque después de 10 años en la hostelería seguimos teniendo la sensación de que no somos hosteleros en esencia y nunca hemos tenido un equipo directivo que de verdad nos enseñe a nosotros. Entonces ahora mismo estamos en un proceso de readaptación de la estructura de la empresa donde queremos traer a la gente a la empresa que nos aporte y nos enseñe, ¿no? Que sean mejores que nosotros, ¿no? Y es una de las estrategias que tenemos ahora en el 2024 en recursos humanos de la empresa y a la que le estamos dando mucha importancia en 3 patas, en la financiera, en la de recursos humanos y en la operación, en la operativa. Sí, perdón. No, entonces, bueno, un poco interesarte por las estrategias nuevas que estás tomando, rodearte bien de gente que te aporta y ahora, pues también rodearte internamente en la propia empresa de gente que te vaya a enseñar, yo creo que a nosotros, desde luego, nos está nutriendo bastante. Y el hecho de haber hecho entrar, no sé si eran Business Angel, fondos, no nos has dicho los detalles. ¿Eran fondos Business Angel o cómo? Bueno, era capital profesional, sí, era capital estructurado en forma de family office, pero era capital profesional o capital inteligente porque son emprendedores también. Entonces, Que también es interesante, ¿no? Porque decimos, en cada crisis hay oportunidades. Evidentemente para vosotros ha sido muy duro, pero la gente que ha confiado en vosotros hoy en día, pues está en un proyecto, ha entrado seguramente a un buen precio, eso es la realidad, lo has dicho tú, era un momento difícil, y están dentro de una empresa que de nuevo está recuperando mercado y creciendo de nuevo. O sea que imagino que ellos han hecho una buena... sí, desde luego, para ellos ha sido una buena operación, pero también tienen un punto de vista enriquecedor sobre la empresa y son de ayuda en la gestión. Es decir, al final, fíjate que cuando te buscas un socio, hay gente que solo piensa en el capital y no en lo humano, ¿no? Yo creo que el socio financiero que entró en la pandemia compartía con nosotros
la importancia sobre el lado humano del capital asociado. Al final, una empresa puede ir muy bien, pero como tu socio sea un idiota, no vas a tener una buena experiencia y al final esto es una de las partes más importantes de tu día a día y de tu vida. Entonces, a nivel humano estamos muy alineados y eso nos ayuda a enriquecernos profesionalmente y al desarrollo de la empresa. Ok. ¿Cuál sería el éxito para ti? Profesional. No sé, es una pregunta Personal. abierta. Bueno, o sea, no, o sea, no sé, te quiero decir, yo me considero una persona con suerte. Tengo una familia estupenda, tengo 2 hijos maravillosos, tengo una mujer maravillosa, tengo una empresa de la que estoy orgulloso y la verdad es que y tengo unos amigos fantásticos. O sea, todo se trabaja, porque se trabaja la profesión y se trabaja lo personal, pero te quiero decir, no sé lo que es el éxito, pero vamos, yo soy una persona serena y estoy tranquilo y estoy disfrutando de lo que me rodea. O sea, que si esto es el éxito, pues no lo sé. Bueno, pues oye, primero enhorabuena a ti, a tu socio, a vuestros equipos, porque habéis pasado por fases tan distintas, ¿no? Y que enhorabuena por lo que estáis haciendo, por haber superado como lo habéis hecho el tema del COVID, de seguir creciendo ahora, de adaptaros, de tener operaciones tan... O sea, yo lo veo que estoy más del mundo digital, ¿no? Pero lo veo súper complicado, o sea... Enhorabuena también porque seguramente hay una dificultad y unos retos ahí que veo importantes y conseguirlo. De hecho, la única y última pregunta. eh, ¿Tú volverías a hacer lo que habéis hecho? ¿Estabas en el mundo inmobiliario? Ay, mira. Me vas a decir que sí, pero la verdad, No, te voy a decir. la que comentas a veces en la comida o en la cena, ¿sabes? Te voy a decir la verdad. Nosotros hemos creado más empresas en los últimos 10 años, no solo esta. Y esta es la que más ha crecido y la más difícil de gestionar, por el grado de implicación que tiene la gestión. Estamos súper orgullosos de haber de haber creado Duit y por todo lo que te hemos contado, por haber conseguido romper barreras de entrada y entrar en mercados muy difíciles de entrar y haber crecido una empresa y que sigue creciendo con esta velocidad y es una empresa que nos encanta. Pero sufrimos mucho, no te voy a engañar, sufrimos mucho la gestión de la hostelería. Esto te lo va a decir cualquier hostelero. Y ese es un sufrimiento que dices, oye, ¿estás contento con...? Oye, pues obviamente me gustaría llegar antes a mi casa. Me gustaría ver más a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a mi mujer, a mis amigos. Este tipo de actividad te exige mucha dedicación, es muy sacrificada. Entonces, yo creo que nosotros, Diego y yo, nos hubiésemos realizado en cualquier sector solo por el hecho de estar trabajando juntos. Entonces, ¿volverías a hacer Do It? Me da igual. Cualquier cosa que hubiésemos empezado hace 11 años, estoy seguro que hubiese ido bien. Se llame Do It o se llame como se llame. Entonces, Do It es lo mejor que hemos creado y de lo que más orgulloso estamos en los últimos años. También hemos hecho hoteles, hemos hecho empresas inmobiliarias, hemos hecho empresas vinculadas al transporte, al ocio infantil, hemos hecho diferentes empresas. Esta es la que más dolores de cabeza nos ha dado, la que más nos ha hecho sufrir, la que más adrenalina nos ha puesto encima de la mesa. Y yo creo que ya no me concibo sin la existencia de Do It ahora mismo, ¿no? Histórica y presente. Pero estoy convencido que si me pones atrás hace 11 años y me dices, oye, te hubieses dedicado al sector energético o a una startup tecnológica, pues mira, yo creo que lo hubiésemos hecho bien porque al final el secreto de esta fórmula yo creo que ha sido la asociación de 2 personas que tienen que se complementan humanamente y profesionalmente muy bien y que tienen un amor por el sacrificio absoluto. Y entonces quizá hubiese preferido estar en un sector menos sacrificado, menos intensivo en el control. Pero la historia no se escribe para atrás. Entonces estamos aquí y esta empresa me encanta y estamos súper orgullosos de lo que hemos hecho.
Pues fantástico, no podíamos acabar esta charla mejor que con lo que acaba de decir. Yo de nuevo os felicito. También es un mensaje muy bonito para tu socio que acabas de darle. Y también decir que en España vosotros hacéis parte de estas cadenas que están liderando y inspirando a muchas personas y creo a nivel mundial, porque lo que vivimos en las cadenas en España hoy en día yo diría que está en los líderes a nivel mundial, ¿no? O sea, muy potente lo que se está haciendo, así que hacéis parte de este mercado, que da también una super imagen, así que enhorabuena. Gracias, Jean-Noël. Placer. Ha sido un placer estar contigo este rato y bueno, he estado muy cómodo, habitualmente no se comparten tantas cosas, así que bueno, te agradezco mucho que ayudes a sacarlas. Pues gracias por hacerlo.